Hello. Vale, pues en el vídeo de hoy vamos a ver las leyes de los gases ideales, ¿vale? Para entenderlo bien, vamos a entender primero qué magnitudes se tienen que medir en un gas y qué es un gas. Un gas es un estado de la materia en el que las partículas que lo conforman suelen estar libres, flotando normalmente por todas partes, ¿vale? Ocupando todo el volumen del recipiente y normalmente generando una presión en el mismo. También suele estar a una temperatura, entonces esas son las tres magnitudes que vamos a medir. Vamos a medir la presión, la temperatura y el volumen que ocupe dicho gas. La presión la vamos a medir en atmósferas, ¿vale? Que se va a cortar con atm. La atmósfera del Sistema Internacional es la unidad del Sistema Internacional de la presión. De tal forma que todas las unidades que tengan relación con la presión las vamos a medir en atmósfera. ¿Qué unidades pueden ser esas? Pues pueden ser milímetros de mercurio, pueden ser pascales, pueden ser los bares, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a quedar fundamentalmente con los milímetros de mercurio. Por lo tanto, si queremos pasar de milímetros de mercurio a atmósfera, necesitamos un factor de conversión, necesitamos una equivalencia. Esa equivalencia es la siguiente. Una atmósfera equivale con 760 milímetros de mercurio. Por tanto, o bien por una regla de 3 o bien por un factor de conversión, podríamos transformar cualquier cantidad. Por ejemplo, si quiero saber cuántas atmósferas son 300 milímetros de mercurio, pues evidentemente las atmósferas van a ser X. Entonces resolvemos la regla de 3 o el factor de conversión y ya lo tendríamos. Eso para la presión, de tal forma que con ese dato podemos calcular siempre los datos de las atmósferas en la unidad del Sistema Internacional de la presión. Bien, la temperatura en España, que es donde nosotros nos encontramos, utilizamos principalmente dos escalas. La escala Celsius y la escala Kelvin. La escala Fahrenheit, por ejemplo, se utiliza más en Norteamérica, entonces pues nosotros no la vamos a tener en cuenta. La cotidiana, la que nosotros utilizamos cotidianamente, son los grados Celsius. Es decir, cuando nosotros decimos en verano que estamos a 45 grados o a 40 grados, estamos hablando en esta escala. Pero en ciencia utilizamos la escala absoluta, que es la escala de Kelvin. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la escala en centígrados, o en Celsius mejor dicho, puede tener valores negativos. Por ejemplo, menos 10 grados Celsius serían temperaturas por debajo del cero. Cuando decimos estamos a 10 grados bajo cero nos referimos a esto. Y los Kelvin no tienen escala negativa, son todos los valores positivos. ¿Por qué? Porque la temperatura más baja del universo que se puede alcanzar se le llamó como 0 Kelvin. Entonces, como no puede haber nada por debajo de esa temperatura, no puede haber una temperatura negativa en la escala Kelvin. Lo cual nos viene muy bien para los cálculos, porque con temperaturas negativas nos pueden salir otras magnitudes con signos negativos y no tendrían sentido, como por ejemplo una presión negativa o el volumen negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando nos den una temperatura en la escala centígrados, lo que hacemos es sumar 273 y nos dará la temperatura en grado Kelvin. Por ejemplo, si tengo 100 grados Celsius, al sumarle 273 tendría 373 grados Kelvin. Y esa sería nuestra equivalencia. Con lo cual, siempre que tengamos que hacer un problema de resolución de gases ideales, necesitaríamos pasar estas dos unidades a las unidades del Sistema Internacional, que en este caso serían los grados Kelvin para la temperatura y las atmósferas para la presión. Pero nos queda uno, nos queda el volumen. El volumen ya lo hemos dado en temas anteriores y lo vamos a expresar en litros. Por tanto, siempre que tengamos un volumen que no esté en litros, pues lo pasamos a litros con las conversiones que ya conocemos dentro de la escala o bien métrica, en los centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y demás, o bien en la escala de capacidad, que serían los litros, los mililitros, los kilolitros, etc. Sería entonces siempre en litros. Con lo cual nos quedamos con estas tres cosas: la presión en atmósfera, la temperatura en Kelvin y el volumen en litros. Bien, pues sabiendo esto nos vamos a enfrentar ya a las leyes de los gases. Leyes de los gases, nosotros vamos a ver tres de ellas. Tres de ellas que van a depender de estas tres magnitudes, de las magnitudes de presión, temperatura y volumen. En primer lugar, vamos a ver qué pasa si la temperatura en un sistema es constante. Por ejemplo, si la temperatura es constante, significa que tenemos un gas que ha cambiado sus parámetros fundamentales, salvo la temperatura. Es decir, por ejemplo, tengo un gas al que he incrementado la presión. O sea, estaba en un gas en una habitación, por ejemplo, y he incrementado la presión dentro de la habitación. Pues si mantengo la temperatura constante,
el otro parámetro que tenemos que ver es el volumen. Pues bien, lo que sí nos dice la teoría es que cuando la temperatura es constante, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Son inversos. Con lo cual podemos sacar la primera ley. Dos parámetros están inversamente proporcionales cuando se multiplican. De tal forma que la fórmula que vamos a utilizar es P1 por V1, que sería la presión del gas en el estado 1, por ejemplo, antes de cambiar, el volumen en el estado 1, y eso va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Por ejemplo, si yo tengo un globo, una bombona, mejor dicho, una bombona de gas, de butano, por ejemplo, que tiene 15 litros, sería el volumen 1, porque la bombona en el estado inicial. Y si esa bombona está a una presión de 2 atmósferas, pues esa sería la presión inicial en el primer caso, ¿vale? Ahora nos dicen que, por ejemplo, aumentamos la presión a 5 atmósferas. Vale, pues entonces, como hemos pasado de una presión de 2 atmósferas a una presión de 5 atmósferas, pues la presión es distinta. Tenemos una presión inicial, que es la que había en el inicio, y una presión final, que es la que había al final. Y vamos a llamarlas presión 1 y presión 2. Vale, pues lo que no sabemos es el volumen 2, el volumen en las condiciones de cambio de presión. Es decir, cuando había 2 atmósferas, el volumen era de 15 litros, pero ahora que hay 5 atmósferas, no sé qué volumen hay. Pues lo calculo utilizando esta fórmula de aquí. De tal forma que si yo cambio los parámetros, pues tengo 2 por 15, que son las condiciones iniciales, ¿vale? La presión 1 y el volumen 1. Y esto lo voy a igualar a la presión 2, que también la conozco, que es 5, por el volumen 2, que no lo sé, por tanto lo voy a dejar como incógnita, ¿vale? Si despejo el volumen 2, tengo 2 por 15 partido por 5, ¿vale? Porque el 5 que está multiplicando al V2 va a pasar dividiendo, y tendríamos 30 entre 5, que sería 6. El volumen 2 sería 6. 2 por 15 son 30, entre 5 son 6 litros. Por tanto, si la presión la aumentamos desde 2 atmósferas hasta 5 atmósferas, el volumen cambia de 15 a 6. Como podemos ver, son inversamente proporcionales porque la presión ha crecido, ha pasado de 2 a 5, y el volumen ha bajado porque ha pasado de 15 a 6. Luego se cumple la ley de que dice que son inversamente proporcionales. Bien, esta sería la primera ley. Entonces la vamos a dejar ahí escrita, ¿vale? Voy a pasar aquí un poquito, a ver si llega a redondear eso. Ahí está. Y vamos a borrar el resto, pues no nos interesa de momento. Vale, esa sería la primera ley. La segunda ley es en el caso en el que la presión sea constante, sea la que no cambia, y van a cambiar las otras condiciones. En ese caso, las dos magnitudes que quedan, si la presión no cambia, son el volumen y la temperatura, que en este caso son directos. Es decir, tienen una proporcionalidad directa, son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, se van a dividir, porque si inversamente se multiplicaban, directamente se van a dividir. De tal forma que la fórmula quedaría de la siguiente forma. Presión es constante. Volumen 1 partido por temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 partido por la temperatura 2. Si tenemos otro ejemplo, pues lo que podemos decir es que tenemos un gas que ocupa 15 litros, de la misma forma que antes, 15 litros, y que se encuentra a una temperatura de 50 grados Celsius, ¿vale? 50 grados Celsius. Y posteriormente lo hemos calentado. Hemos hecho que el gas pase a tener una temperatura de 100 grados Celsius, ¿vale? Hemos incrementado la temperatura. Si hemos incrementado la temperatura, sabemos que el volumen también va a incrementar, porque son directamente proporcionales. ¿Pero cuánto? Pues vale, en primer lugar, tenemos que convertir los grados centígrados, los grados Celsius, a temperatura en grado Kelvin, porque hemos dicho que era la importante en el sistema internacional. Por tanto, le tenemos que sumar 273 a ambos. De tal forma que tenemos que la presión 1 va a ser 323 grados centígrados, grado Kelvin, y aquí sería grado Kelvin, y 373 grados Kelvin sería la temperatura 2. Entonces vamos a trabajar con esta, y por supuesto con el volumen 1. Si hacemos el cambio, pues sustituyendo en la fórmula como hemos hecho antes,
el volumen 1 sería 15, la temperatura 1 sería 323, el volumen 2 no lo conozco y el volumen 3 sería el volumen 2, perdón, sería 373. Vale, para resolver esto de aquí, lo único que hacemos es multiplicar en cruz los parámetros que no estén junto con la V y lo dividimos con el que está enfrentado a la V. De tal forma que la cuenta sería 373 por 15 partido por 323 nos daría el volumen 2. Que en este caso, si hacemos la cuenta, la voy a hacer en un momento, con la calculadora, tendríamos que 373 por 15, si lo dividimos entre 323, nos sale 17,32 litros. Y efectivamente el volumen ha crecido de 15 litros a 17 litros, porque la temperatura también ha crecido. Con lo cual ya tendríamos la segunda ley resuelta. Simplemente sustituir los datos y despejar. Recuerdo que para despejar en fracciones podemos multiplicar aquellos factores en cruz que no estén relacionados con el volumen, en este caso con nuestra incógnita, y luego dividirlo por el que sí está enfrentado con ella. Vale. Seguimos. Pues tendríamos ya por último la tercera ley. La tercera ley, si las dos primeras tenían la temperatura y la presión constante, la tercera ley va a tener el volumen constante. Y de la misma manera que antes, la presión y la temperatura van a ser también directos. De tal forma que si uno crece, el otro también. Y si uno decrece, el otro también. Por tanto, la fórmula es muy parecida a la anterior. Solo que en este caso no tenemos volúmenes, sino que tenemos las presiones. Pero el principio es exactamente el mismo. El principio es exactamente el mismo. En este caso, podemos poner el mismo ejemplo de que tenemos una presión inicial de 2 atmósferas. Voy a poner presión inicial. Una presión 1 de 2 atmósferas. Y una temperatura 1 de 100 grados. Voy a poner en este caso Kelvin para simplificar el cálculo. Pero bueno, habría que pasarlo, ¿vale? Vale, pues ahora hemos dicho que cambiamos la presión a 10 atmósferas. Y queremos saber cómo ha cambiado la temperatura. Como la presión ha incrementado, la temperatura sabemos que también va a hacerlo. Pero queremos calcular el valor. Entonces sustituimos en la misma fórmula, ¿vale? De tal forma que si hacemos los cálculos tendremos que la presión 1 era de 2, que la dividimos entre 100, y esto va a ser igual a la presión que va a ser de 10 y la temperatura 2 que no la conozco. De tal forma que al cambiar esto podemos operar multiplicando en cruz los dos que no tengan la incógnita y dividirlo por el que sí tenga enfrente a la incógnita. De tal forma que se nos queda como 100 por 10 entre 2 va a ser la temperatura 2. 100 por 10 son 1000 y entre 2 van a ser 500. Por tanto, la temperatura 2 va a ser de 500 grados Kelvin. Es decir, la temperatura va a subir muchísimo. De 100 a 500, porque la presión se ha quintuplicado. Hemos multiplicado la presión 1 por 5, por tanto la temperatura también habría que multiplicarla por 5, porque son directamente proporcionales. Bien, todo esto lo podemos relacionar a su vez con una ley, digamos, esto no es una ley oficial, pero bueno, nos sirve, porque es la aglomeración de las tres leyes anteriores. Es decir, si ninguno de los parámetros es constante, si ni la temperatura, ni la presión, ni el volumen es constante, podemos utilizar una fórmula global que sería la presión 1 por el volumen 1 partido por la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Es decir, es una fusión de las tres fórmulas que hemos visto justo antes de esto. ¿Esto para cuándo se utiliza? Para cuando no tengamos constante ninguno de los parámetros. Si por ejemplo nos dicen que tenemos un gas a 2 atmósferas en un volumen de 15 litros y a una temperatura de 100 grados Kelvin, vamos a ponerlo ya en Kelvin, y que la presión la incremento a 5 atmósferas, presión 2, 5 atmósferas, el volumen 2 es lo que quiero averiguar porque quiero ver qué pasa, y la temperatura la subo a 200 grados Kelvin, pues quiero saber cómo calcular eso. Pues muy bien, lo sustituyo en la fórmula. Presión 1, 2 atmósferas. Volumen 1, 15 litros.
y temperatura 1, 100 grados. Esto va a ser igual a la presión 2, que son 5 atmósferas, el volumen 2, que no lo sé, y la temperatura 2, que son 200, ¿vale? De la misma manera que antes, lo que se cruce, lo que se multiplique en cruz, que no esté con la incógnita, luego se divide entre el producto, entre lo que sí está con la incógnita. De tal forma que se nos queda que el V2 es igual a 2 por 15 por 200 entre 5 por 100. El 100 con el 200 se nos va porque se nos queda un 2, ¿vale? Porque 200 entre 100 es 2, con lo cual se nos queda 2 por 15 por 2 entre 5. Con lo cual se nos queda este resultado, un volumen 2 de 12 litros, ¿vale? El volumen ha bajado de 15 a 12, ¿vale? Y esa sería la forma de resolver este tipo de problemas. Lo que tenemos que tener en cuenta es el cambio de unidades. Siempre tenemos que tener las unidades en litros, en atmósfera y en grado Kelvin. Y luego es simplemente sustituir esos parámetros en las fórmulas correspondientes y despejar como una ecuación de primer grado, la incógnita que nos haga falta. En todos los problemas os darán todas las magnitudes salvo una. Por ejemplo, si la fórmula tiene 4 elementos, pues os darán 3 y tendréis que calcular el que falta. Así que nada, practicad y nos vemos en clase.